Capítulo 561. ¿Yukino ha cambiado su personalidad? No mucho después, cuando la canción terminó, Hachiman y Yukino dejaron de bailar. Al ver esto, la señora Yukino Shita le dirigió a su hija mayor una mirada significativa. Aunque no estaba muy dispuesta, Haruno no pudo desafiar los deseos de su madre. Balanceando su grácil figura, caminó con elegancia hacia la pareja. Mientras tanto, del lado de Hachiman, aunque el baile había terminado, su mano permanecía apoyada en la cintura de Yukino. Al mirar el hermoso rostro tan cerca del suyo y captar la leve fragancia a orquídea que flotaba en el aire, la mano de Hachiman comenzó a deslizarse traviesamente hacia arriba y hacia abajo a lo largo de su cintura. Al notar su sutil movimiento, Yukino le lanzó una mirada fulminante. «Compórtate bien. Deja de tocar a la gente sin motivo alguno». A pesar de sus palabras, no hubo señales de que ella lo detuviera. Afortunadamente, Hachiman no fue demasiado lejos y retiró su mano después de unos momentos. «Yukino, ¿bailamos otro más tarde?», preguntó Hachiman con indiferencia. Al escuchar sus palabras, una leve sonrisa apareció en los labios de Yukino. Parece que a este chico realmente le gustó. Ella había notado antes que Hachiman solo había bailado una canción con cada una de las otras chicas y nunca se había ofrecido a bailar nuevamente. La idea de que Hachiman quisiera bailar una segunda canción con ella hizo que Yukino sintiera un poco de orgullo. HMPH, no importa cuántos intenten competir, al final, él sigue siendo mío. Seguro. Justo cuando Yukino estaba a punto de aceptar, una voz familiar la interrumpió. «Oh vaya, Ikigaya-kun, ¿te importaría bailar una canción conmigo también?». Al escuchar la voz, Yukino se congeló, sus labios se movieron inconscientemente mientras murmuraba. «Hermana». De hecho, el orador no era otro que Haruno. Con una sonrisa falsa en su rostro, Haruno se acercó elegantemente a la pareja. «Yukino-chan, ¿podrías prestarme a Ikigaya-kun por un momento? A tu hermana mayor le gustaría bailar con él». «Hermana, ¿por qué estás?». Yukino estaba completamente perpleja. ¿Por qué su hermana de repente le había pedido a Hachiman que bailara con ella? Después de todo, los dos apenas interactuaban y mucho menos tenían alguna conexión emocional. Al escuchar las palabras de su hermana, Haruno suspiró impotente y miró sutilmente en dirección a la señora Yukino Shita. Al notar esto, Yukino comprendió de inmediato. Así que fue su madre quien envió a su hermana. Al darse cuenta de esto, Yukino no pudo evitar sentir una oleada de ira. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de confrontar a su madre, Haruno rápidamente la agarró del brazo. Sin decirle una palabra, Haruno negó con la cabeza en silencio hacia Yukino. Al ver esto, Yukino se quedó en silencio. Sí, ¿qué sentido tendría enfrentarse a su madre? Desde muy pequeña, una vez que su madre tomaba una decisión, nadie podía cambiarla. Al final, la única razón por la que ahora tenía algo parecido a la libertad era gracias a Hachiman, quien le dio el apoyo para liberarse temporalmente del control de su madre. Y durante sus visitas anteriores a casa, su madre había mencionado repetidamente que quería incorporar a Hachiman a la familia Yukino Shita. Era probable que, después de ver a Hachiman bailar con esas otras chicas antes, su madre decidió que Yukino no estaba aprovechando al máximo su oportunidad y envió a Haruno a tomar medidas. Como siempre, a los ojos de su madre, ella todavía no era rival para su hermana mayor. Al pensar en esto, la expresión de Yukino se oscureció. Al notar su estado de ánimo, Hachiman le apretó suavemente la mano. Al sentir su pequeño gesto, Yukino salió de sus pensamientos. Así es, ella todavía tenía a Hachiman. Él nunca la abandonaría. Al darse cuenta de esto, la expresión de Yukino se suavizó considerablemente. Levantando la cabeza y mirando a su hermana, Yukino mostró una sonrisa confiada. Está bien, adelante, hermana. Serás mi invitada. Con eso, Yukino se hizo a un lado, dejando paso. Sus acciones dejaron no solo a Hachiman sino incluso a Haruno atónitos. Haruno parpadeó sorprendida y volvió a preguntar, sin estar segura de lo que acababa de escuchar. «Yukino-chan, ¿de verdad te parece bien dejar que Ikigaya-kun baile conmigo?». «Por supuesto», respondió Yukino asintiendo con calma. Ella creía que Hachiman no se dejaría influenciar tan fácilmente por los encantos de su hermana. Claro, Haruno era hermoso, pero ellos dos no tenían ninguna base emocional para empezar.
Yukino conocía bastante bien a Hachiman. Si bien podía ser un poco coqueto, no era del tipo que se dejaba llevar por atracciones superficiales. Desde que Hachiman ganó fama, muchas chicas se le habían confesado, pero él las había rechazado a todas. Si realmente fuera del tipo de persona que cede a la tentación, habría actuado de acuerdo a esas propuestas hace mucho tiempo en lugar de rechazarlas todas. Además, Yukino no estaba dispuesta a hacer concesiones cuando se trataba de su relación. En su corazón, ella ya había decidido que si alguna vez Hachiman quería llevar las cosas más allá, ella no lo rechazaría. Pero a juzgar por su comportamiento hacia ella, aunque disfrutaba de pequeños gestos de afecto, besos, abrazos, tomarse de la mano, nunca había cruzado la línea. Ella creía que su actitud hacia las otras chicas era la misma. Este autocontrol convenció a Yukino de que Hachiman no se dejaría influenciar fácilmente por los intentos de seducción de su hermana. Esa confianza fue la razón por la que ella había cedido tan fácilmente su lugar como su compañera de baile. Sin embargo, al ver a Yukino hacerse a un lado con tanta calma, Haruno se encontró en una posición incómoda. La verdad era que la intención de Haruno no era bailar con Hachiman. Ella solo vino para provocar un poco a Yukino, con la esperanza de empujarla a esforzarse más. Bailar con Hachiman nunca había sido parte de su plan. En el peor de los casos, si Yukino la hubiera rechazado, Haruno simplemente tendría que soportar algunos regaños de su madre más tarde. Pero lo que ella no había previsto fue que su hermana, a quien normalmente le encantaba oponerse a ella, esta vez estuvo de acuerdo. Esto dejó a Haruno en una posición incómoda. Después de todo, la invitación para bailar había salido de su propia boca, y ahora que Yukino había aceptado, no tenía excusa para echarse atrás. Para alguien tan inteligente como Haruno, fue sorprendente y frustrante encontrarse en semejante aprieto. Estaba prácticamente al borde de las lágrimas. Mientras tanto, Hachiman estaba aún más desconcertado. Yukino siempre había sido increíblemente protectora con las chicas que lo rodeaban. ¿Por qué, entonces, de repente se mostraba tan relajada con su propia hermana? Algo no cuadraba. Claro, Hachiman sabía que Haruno tenía un poco de complejo de hermana. Y Yukino admiraba a su hermana hasta cierto punto. Sin embargo, como Yukino siempre había querido superar a Haruno, sus interacciones rara vez eran amistosas. Yukino casi nunca le daba a Haruno una expresión agradable, y mucho menos confiaba en ella en situaciones como esta. Aunque los consejos de Hachiman a lo largo del tiempo habían aliviado un poco la obsesión de Yukino por superar a Haruno, su espíritu competitivo permaneció intacto. Ya fuera Haruno o cualquier otra chica, a Yukino no le gustaba perder ni ceder. Entonces, ¿por qué este repentino cambio de actitud hoy? No tenía sentido. ¿Tenía ella tanta confianza en él? De ninguna manera. Ni siquiera él tenía mucha confianza en sí mismo. Si no fuera por el hecho de que él y Haruno no interactuaban mucho, no podría descartar por completo la posibilidad de desarrollar sentimientos por ella. Después de todo, Haruno tenía una cara casi idéntica a la de Yukino pero con un encanto más maduro y, bueno, su pecho era notablemente más grande que el de Yukino. Además, la idea de salir con hermanas era innegablemente atractiva a su manera. Desafortunadamente, rara vez tuvo oportunidades de interactuar con Haruno. Sus encuentros fueron escasos y espaciados, lo que hizo que fuera casi imposible que desarrollaran sentimientos. La apreciación de Yukino no estaba equivocada. Hachiman podía tener un corazón errante, pero no era lujurioso. Tenía un profundo respeto por las relaciones genuinas entre hombres y mujeres. Si ese no fuera el caso, se habría convertido hace tiempo en el tipo de persona que explota su popularidad. Al fin y al cabo, ya fueran sus fans femeninas o los pequeños admiradores de la escuela, ciertamente no faltaban. Como Yukino ya había aceptado, Hachiman no vio ninguna razón para negarse. Después de todo, esto era prácticamente un baile obligatorio, ¿no? Con ese pensamiento, Hachiman extendió su mano hacia Haruno y la invitó con una actitud tranquila. Señorita Haruno, ¿vamos? Capítulo 562. Rivalidad entre hermanos, ganancia de Hachiman. Por favor, señorita Haruno. Al ver que Hachiman extendía su mano, Haruno dudó por un momento, pero finalmente colocó su mano en la de él. Entonces, contaré contigo, Ikigaya-kun. En ese momento, ya no tenía margen para negarse. Aunque fuera solo para aparentar delante de su madre, decidió aceptar.
Aruno creía que con Yukino observando desde un costado, Hachiman no se atrevería a actuar de manera inapropiada. Sin embargo, ella lo subestimó. Tomando su suave mano, Hachiman tiró suavemente y la atrajo directamente a sus brazos. Al caer en el abrazo de Hachiman, Aruno dejó escapar un suave jadeo. Ikigaya-kun, Yukino todavía está mirando. Por alguna razón, una pequeña ola de inquietud surgió en el corazón de Aruno. Esto fue sorprendente, considerando que ella a menudo representaba a la familia Yukino-shita en eventos sociales y había asistido a innumerables bailes. Por supuesto, debería haberse acostumbrado a esto. Sin embargo, por razones que no podía precisar, enfrentarse a Hachiman la ponía inesperadamente nerviosa. ¿Fue por Yukino? Aruno especuló en secreto. Ella estaba muy consciente de los sentimientos de su hermana menor por Hachiman. Y ahora, aquí estaba ella, sosteniendo a Hachiman íntimamente frente a Yukino. Todo me pareció un poco inapropiado. Sin embargo, por parte de Hachiman, tales consideraciones parecían no tener cabida. Después de tomar a Aruno en sus brazos, envolvió suavemente un brazo alrededor de su esbelta cintura. Como era de esperar de las hermanas, sus cinturas eran igualmente delgadas. Sin embargo, con Aruno en un vestido de noche, la sensación táctil era muy superior al uniforme escolar de Yukino. La textura sedosa de la tela de alta calidad tentó a Hachiman a dejar que su mano se deslizara ligeramente hacia arriba y hacia abajo. Ikigaya-kun, tú. No muevas las manos. Al notar los movimientos sutiles de Hachiman y sentir la fuerte presencia masculina que emanaba de él, un leve rubor se apoderó de las mejillas de Aruno. Lo siento, lo siento. Al escuchar las palabras de Aruno, Hachiman ofreció una disculpa poco sincera. Al ver su actitud, Aruno se sintió un poco molesto. ¿Cómo se atreve a actuar tan audazmente conmigo? ¿Debería contarle esto a Yukino? Con ese pensamiento, Aruno miró en dirección a su hermana. Pero para su sorpresa, no pudo encontrar a Yukino en ninguna parte. Espera. ¿Qué? ¿Dónde está Yukino? De hecho, en el momento en que Hachiman y Aruno se abrazaron, Yukino ya se había ido. Aunque confiaba en Hachiman, verlo bailar íntimamente con su hermana mayor despertó algunos sentimientos complicados en su corazón. Entonces, Yukino decidió que era mejor evitar la escena por completo. Fuera de la vista, fuera de la mente. Al notar la confusión en el rostro de Aruno, Hachiman dedujo rápidamente lo que estaba pensando. Se rió levemente y dijo: Yukino se fue hace un rato. Probablemente fue a ver el lugar. Al oír esto, Aruno comenzó a preguntarse: ¿qué está pensando Yukino? ¿Ella confía en Ikigaya-kun o confía en mí? Si confía en Ikigaya-kun, es comprensible. Pero si confía en mí, entonces, podría significar que Yukino piensa que mi encanto no es suficiente para captar el interés de Ikigaya-kun. Eso es demasiado, Yukino. Tenemos la misma cara y mi pecho es aún más grande que el tuyo. ¿De dónde viene toda esta confianza? Ya que ese es el caso, no culpes a tu hermana mayor por ser cruel. Al principio, Aruno se resistía mucho a la decisión de su madre, pero al ver la actitud de Yukino, su espíritu competitivo se encendió. Después de todo, las mujeres siempre están comparando, ya sean joyas, bolsos o novios. Cualquier cosa podría convertirse en un concurso. Y ahora, Hachiman se había convertido en el último tema de comparación entre las hermanas. Oh, pequeña Yukino, deja que tu hermana te enseñe cómo tratar verdaderamente a un hombre. Con este pensamiento, una sonrisa seductora apareció en el rostro de Aruno. Bueno, entonces, como Yukino ya se fue, comencemos a bailar, Ikigaya-kun. Mientras hablaba, Aruno tomó la iniciativa y colocó su mano sobre el hombro de Hachiman. Su repentina asertividad dejó a Hachiman momentáneamente aturdido. ¿Qué está sucediendo? El cambio de actitud de Aruno fue tan abrupto que Hachiman quedó completamente desconcertado. Pero no estaba dispuesto a pensarlo demasiado. Después de todo, como dice una vieja canción, los pensamientos de una chica, chico, no intentes adivinarlos. Nunca entenderás realmente cómo funciona la mente de una chica. A menudo toman un asunto pequeño y lo convierten en algo incomprensible. En cuanto a lo que Aruno estaba pensando ahora, Hachiman no se molestó en averiguarlo. Bailar era lo único que importaba.
Con ese pensamiento en mente, guió a Aruno y los dos comenzaron a moverse con gracia al ritmo de la música fluida. Cuando la música terminó, el rostro de Aruno se sonrojó levemente y le sonrió a Hachiman. Ikigaya-kun, ¿cómo te fue? No me fue tan mal, ¿verdad? El baile de la señorita Aruno es excelente. Hachiman asintió. Al escuchar el cumplido de Hachiman, la sonrisa de Aruno se volvió más atractiva mientras continuaba. Entonces, comparado con Yukino y las demás, ¿quién baila mejor? La pregunta tomó a Hachiman por sorpresa por un momento, pero respondió con una sonrisa. La señorita Aruno está un poco mejor. Era la verdad. En comparación con Yukino y las otras chicas, Aruno, que asistía frecuentemente a eventos sociales y bailes, era naturalmente más hábil en el baile. El rostro de Aruno se iluminó con una sonrisa triunfante al escuchar esto. Parece que he ganado, Yukino. Con este pensamiento en mente, Aruno volvió a hablar. Entonces, ¿qué piensa Ikigaya-kun de mí? ¿Soy bonita? Hachiman quedó atónito. Él no esperaba esa pregunta de ella. Después de una breve pausa, asintió honestamente. La señorita Aruno es, por supuesto, muy hermosa. Estoy seguro de que debe tener muchos admiradores. Como hermana mayor de Yukino, la belleza de Aruno era innegable. Entre todas las chicas que Hachiman conocía, Aruno era sin duda una de las más llamativas. Al escuchar su elogio, la sonrisa de Aruno se hizo aún más brillante. Entonces, Ikigaya-kun, ¿te gustaría ser mi novio? Si eres tú, no me importaría. ¿Eh? ¿Qué diablos es esto? ¿Está tratando de seducirme? Las palabras de Aruno hicieron que Hachiman levantara una ceja. Pero después de pensarlo un momento, empezó a juntar las piezas. Probablemente fue idea de la señora Yukino Shita. Tal vez sintió que Yukino sola no era suficiente para manejarlo, por lo que envió a Aruno como refuerzo. Pero espera. ¿Aruno realmente aceptaría algo así tan fácilmente? Aunque Aruno solía parecer obediente a la señora Yukino Shita, Hachiman sabía que era solo una fachada. En el fondo, Aruno estaba pensando constantemente en cómo rebelarse contra su familia. Que ella dijera algo así hoy realmente tomó a Hachiman por sorpresa. Podría ser que Aruno, al igual que Yukino, estuviera planeando usarlo como palanca en su rebelión contra la familia Yukino Shita. Capítulo 563. Solo hay una respuesta. Aruno planea convertirse en una herramienta para resistir a la familia Yukino Shita, tal como lo hizo Yukino. Aparte de esta razón, Hachiman no podía pensar en ninguna otra explicación. La idea de que a Aruno realmente le pudiera gustar era completamente imposible. Después de todo, no había ninguna base emocional entre ellos, así que ¿de dónde vendrían esos sentimientos? En cuanto al amor a primera vista, vamos, Hachiman no creía que Aruno fuera el tipo de chica ingenua que albergaría esas ideas. Después de reflexionar por un momento, finalmente preguntó en voz baja. Señorita Aruno, ¿también espera que pueda ayudarla a resistir a la señora Yukino Shita? ¿Eh? Al escuchar esto, Aruno parpadeó y no tardó mucho en darse cuenta de que Hachiman había entendido mal. ¿Pero resistirse a su madre? Ese pensamiento despertó algo en el corazón de Aruno. Después de todo, ella tampoco tenía mucho afecto por su madre dominante y controladora. De hecho, Aruno a veces envidiaba a su hermana menor. Con la ayuda de Hachiman, Yukino esencialmente se había liberado del control de la señora Yukino Shita. Ahora vivía independientemente, libre de tomar sus propias decisiones en la vida y en el amor. Pero Aruno no pudo hacer eso. Aunque había sido designada heredera de la familia hacía mucho tiempo y poco a poco se había hecho cargo del negocio familiar, todavía no podía desafiar a su madre dominante en muchos aspectos de su vida. El matrimonio era un asunto aún más desesperado. Como heredero de la familia, la tradición dictaba que su futuro cónyuge probablemente se casaría con un miembro de la familia Yukino Shita. Pero incluso con esa condición, Aruno no tendría la libertad de elegir a su pareja. En última instancia, la señora Yukino Shita probablemente elegiría a alguien de una familia que pudiera beneficiar a la casa Yukino Shita, un heredero no principal de esa familia, para garantizar que el matrimonio asegurara una alianza y al mismo tiempo conservara el apellido Yukino Shita para los futuros hijos de Aruno.
De esta manera, la familia Yukino-shita establecería una alianza matrimonial y al mismo tiempo garantizaría que su legado permaneciera intacto a través de su descendencia. La idea de un futuro así hizo que Haruno sintiera una ola de impotencia. Sin embargo, las palabras de Hachiman en ese momento realmente la habían guiado hacia una posible solución. Sí, ella podía hacer exactamente lo que Yukino había hecho: buscar la ayuda de Hachiman. Además, a juzgar por la actitud de su madre antes, parecía que ya había una intención de que interactuara con Hachiman. Esto podría resultar una situación en la que todos salieran ganando. Al darse cuenta de esto, Haruno, usando el cuerpo de Hachiman como escudo para bloquear la mirada atenta de la señora Yukino-shita, puso una expresión delicada y lastimera. Tengo esos pensamientos. Ikigaya-kun, ¿podrías ayudar a tu hermana mayor? Junto con su apariencia exquisita, la expresión de Haruno era casi irresistiblemente entrañable, una vista que podía tocar las fibras del corazón de cualquiera. Pero Hachiman se dio cuenta inmediatamente de su acto. Aunque su expresión era fingida, sus palabras parecían genuinas. Al pensar en esto, los labios de Hachiman se curvaron en una sonrisa. Podría ayudar, pero señorita Haruno, ¿qué me ofrecería como compensación? ¿Compensación? Haruno parpadeó, algo sorprendido. Ella era la hermana mayor de Yukino, y aún así él tuvo la audacia de exigirle una compensación. Pero después de pensarlo bien, admitió que tenía razón. Hachiman no tenía obligación de ayudarla a resistirse a la señora Yukino-shita. No tenían ninguna conexión familiar ni emocional. Aún así, Haruno no estaba segura de qué tipo de compensación podría ofrecer. Después de pensarlo un poco, decidió preguntar. Entonces, ¿qué te ofreció Yukino como compensación? ¿Yukino, eh? Ella prometió convertirse en Yukino Ikigaya, así que la ayudé. Hachiman miró a Haruno con una sonrisa medio en broma mientras hablaba. Entonces, ¿qué piensa, señorita Haruno? Si se convierte en Haruno Ikigaya, también puedo ayudarla. Ja. ¿Haruno Ikigaya? Al escuchar las palabras de Hachiman, los ojos de Haruno se abrieron con asombro. Convertirse en Haruno Ikigaya significaría casarse con él, ¿no? Pero ¿no estaba Hachiman ya involucrado con su hermana menor? ¿Cómo podía seguir? Ah, ahora lo entendía. Entonces ese tipo, con su actitud aparentemente justa, en realidad estaba apuntando a ambas hermanas. Al darse cuenta de esto, la expresión de Haruno se volvió disgustada. ¿Pero no tienes ya a Yukino? Así es. Dijo Hachiman, encogiéndose de hombros con indiferencia. Pero Yukino es Yukino, y tú eres tú. Continuó burlándose de ella con una sonrisa juguetona. Si quieres mi ayuda, tendrás que pagar un precio. Creo que convertirte en Haruno Ikigaya es una gran idea. Si estás de acuerdo, definitivamente te ayudaré. Al escuchar a Hachiman redoblar su postura, Haruno se mordió el labio con frustración. Incluso si estoy de acuerdo, ¿qué pasa con Yukino? Ella es ella y tú eres tú. ¿Cuál es el conflicto entre Yukino Ikigaya y Haruno Ikigaya? Hachiman se encogió de hombros nuevamente, como si fuera lo más natural del mundo. Ante esto, Haruno estuvo segura. Hachiman realmente tenía planes para ambas hermanas. Pero luego se dio cuenta de otra cosa. Ese tipo probablemente no se detendría solo en ella y Yukino. Las chicas que habían bailado con él hoy temprano, ¿no eran probablemente también sus objetivos? Este pensamiento hizo que Haruno sintiera una oleada de ira. ¡Qué cabrón! Claramente no le bastaba con tener a Yukino. Soñaba con formar un harén. Para alguien como Haruno, que se preocupaba profundamente por su hermana pequeña, esa idea era exasperante. Su hermana menor estaba completamente dedicada a Hachiman, y la idea de que él planeara algo así hizo que la ira de Haruno se desbordara. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo es esto justo para Yukino? Naturalmente, le explicaré las cosas a Yukino yo mismo. Respondió Hachiman con calma. Señorita Haruno, todo lo que necesito es su respuesta. Para Hachiman, la idea de un harén era algo que había decidido hacía mucho tiempo. A estas alturas, no tenía intención de renunciar a las chicas de su vida. En cuanto a Haruno, no estaba particularmente preocupado. No le importaba mucho que se uniera o no. Si realmente decidía dar el salto, él la ayudaría. Además, ¿qué diferencia habría si él no ayudaba?
A juzgar por el comportamiento de la señora Yukinosita hoy, estaba claro que ella ya tenía la intención de que Haruno interactuara con él románticamente. En otras palabras, incluso si Hachiman no hiciera nada, todavía había una alta probabilidad de que Haruno terminara casándose con él. Al observar la actitud indiferente de Hachiman, Haruno apretó los dientes con frustración. Ella comprendía perfectamente por qué su madre la había enviado a interactuar con Hachiman hoy. Era evidente que la señora Yukinosita ya tenía planes para que ella y Hachiman formaran una relación. El objetivo de la señora Yukinosita era unir a Hachiman con la familia Yukinosita. Si Yukino sola no fuera suficiente, no le importaba redoblar esfuerzos. Para ella, lograr este objetivo valía cualquier precio, incluso si eso significaba ofrecer a sus 2 hijas. Después de todo, tener varias esposas no era raro en las familias poderosas. Esta era la realidad de la vida bajo la influencia del capital. Al darse cuenta de esto, Haruno sintió una ola de impotencia. Ella sabía que incluso si rechazaba a Hachiman ahora, su madre probablemente la empujaría hacia otra persona en el futuro. No hay daño en la comparación. En lugar de verse obligada a casarse con un extraño que nunca había conocido, Haruno preferiría elegir a Hachiman. Al menos ella estaba algo familiarizada con él. Y a juzgar por los acontecimientos de hoy, Hachiman era diferente a esos individuos poco sinceros. Por lo menos, este idiota era honesto. Si la deseaba, no lo fingía. Al oír esto, Haruno dejó escapar un suspiro de impotencia. Si acepto tu plan, ¿qué piensas hacer? Apuntaré a los negocios de la familia Yukinosita, obligaré a tu madre a venir a mí para una tregua y luego te llevaré a ti y a Yukino. Dijo Hachiman con una sonrisa traviesa, revelando un plan que no era menos que audaz. Si bien el resultado final permitiría que tanto Haruno como Yukino obtuvieran algo de libertad, el proceso marcó la diferencia. El primer problema era el control. Si no hacía nada, era probable que acabara con las 2 hermanas. Sin embargo, la señora Yukinosita sin duda utilizaría esa situación a su favor, imponiendo numerosas condiciones y vinculándolo a la familia Yukinosita. Pero si Hachiman atacara activamente los negocios de la familia Yukinosita, todo cambiaría. Conociendo el carácter de la señora Yukinosita, inevitablemente acudiría a él para negociar con el fin de preservar los intereses de su familia. En ese momento, él tendría la ventaja y sería quien estableciera las condiciones. En segundo lugar, a Hachiman no le gustaba la sensación de sentirse manipulado. Su filosofía era simple. Si los demás no lo provocan, él no los provocará. Pero si alguien hiciera algo contra él, tendría que afrontar las consecuencias. Haruno, sin embargo, quedó atónito ante su declaración. ¿Apuntar a los negocios de la familia Yukinosita? ¿Sabes siquiera cuánto dinero se necesitaría para eso? La familia Yukinosita no era un conglomerado enorme, pero sus activos totales aún ascendían a entre 10 y 20 mil millones de yenes. Para orquestar un ataque empresarial exitoso, se necesitaría al menos 5 veces esa cantidad. Aunque los activos actuales de Hachiman eran 2 o 3 veces más grandes que los de la familia Yukinosita, todavía no sería suficiente para llevar a cabo tal movimiento. Al escuchar las preocupaciones de Haruno, Hachiman sonrió levemente. No te preocupes por el dinero, es más que suficiente. En realidad, lo que la familia Yukinosita pudo descubrir sobre los activos de Hachiman fue apenas la punta del iceberg. Acciones de Facebook, regalías de novelas ligeras y colaboraciones con la familia Nakiri en emprendimientos de restaurantes. Estos eran solo sus activos visibles. Durante los últimos 2 años, Hachiman no había estado inactivo. Usando su módulo finanzas al máximo, había estado amasando riqueza en los mercados financieros a un ritmo asombroso. Sus activos actuales ya habían superado los 100.000 millones de yenes. Y si eso no fuera suficiente, siempre estaba la familia Nakiri. Dada su relación actual con ellos, pedir prestados unos cientos de miles de millones o incluso 1 billón de yenes no sería un problema. Al ver la actitud confiada de Hachiman, Haruno de repente se dio cuenta de la verdad. Así es. Incluso si Hachiman solo no fuera suficiente, la familia Nakiri estaba allí para respaldarlo. Si la familia Nakiri se involucrara, atacar a una familia de escala relativamente pequeña como los Yukinosita no sería un problema en absoluto. Con ese pensamiento, Haruno sintió una ola de alivio invadirla. En ese momento, la voz de Hachiman llegó nuevamente a sus oídos. Entonces, señorita Haruno, ¿cuál es su decisión?
Al ver la sonrisa tranquila y confiada de Hachiman, Haruno dejó escapar una risa amarga. Lo siento, Yukino. Parece que tu hermana te va a decepcionar. Pero piensa que es como si estuvieras ayudando a tu hermana mayor, ¿de acuerdo? Después de recomponerse, Haruno volvió a mostrar una sonrisa encantadora. Ya que lo has dicho así, Ikigaya-kun, ¿qué más puedo decir? Entonces solo hay una respuesta. Capítulo 564. El deleite de la señora Yukino Shita. Después de terminar otro baile, los dos se detuvieron. Ikigaya-kun, dejaré mis asuntos en tus manos. Inclinando su cuerpo cerca de Hachiman, Haruno le susurró suavemente al oído, su aliento rozándolo. Considera esto como una recompensa anticipada para ti. Mientras hablaba, presionaba su amplio pecho contra el de él e incluso le daba un ligero masaje. Sintiendo la fugaz suavidad, Hachiman frunció los labios. ¿Con quién cree que está tratando? ¿Qué clase de recompensa es esta? ¿Ella piensa que él es un chico inocente que nunca ha experimentado nada? Esto no es suficiente, señorita Haruno. ¿Ah, sí? No es suficiente. Sorprendida por la inesperada audacia de Hachiman, Haruno se sintió desconcertada. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Esperas que te bese o algo así? No me importaría, pero si Yukino viera eso, también sería problemático para ti, ¿no? Cuando terminó su frase, el rostro de Haruno se iluminó con una sonrisa confiada. Ella sabía que Hachiman nunca querría lidiar con ese tipo de situación. Tienes razón. Ahora no es el mejor momento para que Yukino se entere. Al notar la mirada satisfecha en el rostro de Haruno, Hachiman levantó una ceja. Pero señorita Haruno, me subestima. Seguramente hay mejores recompensas que un simple beso, ¿no? Mientras hablaba, su mano se acercó silenciosamente, acercándose lentamente a su objetivo. A veces, tienes que tomar el asunto en tus propias manos. ¿Otras recompensas? ¿A qué te refieres? Antes de que Haruno pudiera terminar su frase, su cuerpo se puso rígido. Sintió una mano grande que se dirigía con firmeza hacia su pecho. Un apretón suave, una presión suave, un movimiento sutil. ¡Ah! Haruno dejó escapar un sonido débil y sin aliento. La sensación electrizante que recorrió su cuerpo dejó a Haruno débil y dócil. Aunque a menudo daba la impresión de ser abierta y encantadora con los hombres, en realidad nunca había experimentado nada particularmente íntimo. A lo sumo, sus interacciones con el sexo opuesto se limitaban a abrazos educados. Lo que Hachiman acababa de hacer, cruzando con valentía ese límite, era una novedad para ella. Ikigaya-kun, por favor, detente. Alguien podría vernos. Susurró Haruno en voz baja y suplicante, luchando por soportar la extraña y desconocida sensación en su pecho. Afortunadamente, Hachiman no llevó las cosas demasiado lejos. Satisfecho con su breve indulgencia, retiró la mano. Al recordar la sensación suave, plena y elástica que acababa de adornar su palma, Hachiman permitió que apareciera una sonrisa leve y traviesa. Debo decir que esa recompensa anticipada me pareció bastante increíble. Al escuchar su comentario desvergonzado, Haruno no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Por qué parecía que Ikigaya-kun era sorprendentemente hábil en esto? ¿Habría practicado con Yukino? No, no podía ser eso. Yukino no lo tenía. Espera. Ya lo veo. Debe haber perfeccionado sus habilidades con todas esas otras chicas. Recordando la fila de mujeres que habían bailado con Hachiman anteriormente, Haruno asintió para sí misma. Todas esas chicas tenían figuras impresionantes, material perfecto para practicar, ¿no? En ese momento, Haruno llegó a una conclusión firme. Ikigaya Hachiman era absolutamente un playboy. Pobre Yukino, todavía completamente en la oscuridad. Haruno suspiró. Ella conocía demasiado bien a su hermana. Si bien Yukino tenía una voluntad fuerte y innegable, también podía ser bastante ingenua. Si Hachiman quería ocultarle algo, Yukino probablemente ni siquiera lo notaría. Ah, pobrecita Yukino. Olvídense de Yukino a este ritmo, incluso la propia Haruno estaba a punto de caer en manos de Hachiman. Haruno se recompuso rápidamente y se puso de pie nuevamente. Se estiró para acomodar un mechón de cabello detrás de la oreja y luego habló con una sonrisa tranquila. Entonces, Ikigaya-kun, ¿cuándo planeas hacer tu movimiento? Antes de la graduación, probablemente.
Aún necesito algo de tiempo para prepararme. Respondió Hachiman con una leve sonrisa. ¿Antes de la graduación? Eso les dio alrededor de un año de tiempo suficiente. En ese momento, Haruno pensó que estaría a salvo. Su madre probablemente no se apresuraría a organizar su matrimonio todavía. A pesar de su comportamiento aparentemente maduro, Haruno tenía solo 20 años, apenas 2 más que Yukino. Eso no era sorprendente, considerando cómo ella y Meguri llegaron a conocerse. Aunque ya se había hecho cargo de parte del negocio familiar, Haruno todavía asistía a la universidad. En el tercer año, la mayor parte de su carga académica se había aliviado. Mientras se graduara, no la obligarían a contraer matrimonio en un futuro cercano. Aliviada por este pensamiento, Haruno se permitió un pequeño suspiro de alivio. Pero justo en ese momento, la voz de Hachiman interrumpió su ensoñación. ¿Sabes? Todavía le debo a la señora Yukino Shita una visita formal. Al escuchar esto, los labios de Haruno se curvaron en una sonrisa divertida. En efecto. Espero con ansias tu visita, Ikigaya-kun. La idea de lo que su madre podría esperar de un futuro yerno educado que llegara solo para descubrir el inminente declive de la fortuna de la familia hizo reír a Haruno por dentro. La escena sería tan entretenida que ya podía imaginar la expresión de asombro de su madre. Entrecerrando los ojos con picardía, Haruno sintió que una chispa de anticipación se encendía dentro de ella. Al observar su expresión, Hachiman chasqueó la lengua. Parece que ya está planeando deleitarse en secreto con el caos. Muy bien, demos por terminado el día. El baile está a punto de terminar y todavía tengo trabajo por hacer. Dijo Hachiman, interrumpiendo el asunto. Al ver su comportamiento frío y distante, el rostro de Haruno mostró una pizca de fingida tristeza. Ikigaya-kun, eres tan cruel. Después de tomarte tantas libertades conmigo, ¿ya estás planeando abandonarme aquí así? Bromeó con un puchero. Al escuchar el comentario burlón de Haruno, Hachiman levantó una ceja. Ah, así que estás intentando volver a provocar el caos, ¿eh? ¿Crees que no puedo contigo? Con ese pensamiento, atrajo a Haruno hacia sus brazos y sus manos una vez más encontraron su camino hacia su esbelta cintura. ¿Qué es esto, señorita Haruno? ¿Quiere continuar? No me importaría. No, ya es suficiente. Al sentir las acciones de Hachiman, el cuerpo de Haruno se puso rígido y rápidamente negó con la cabeza. Si él continuaba, ella no estaba segura de poder soportarlo más. Al recordar la sensación electrizante de antes, un leve rubor se dibujó en sus mejillas. Ikigaya-kun, deberías ir a ocuparte de tus tareas. Estoy bien, de verdad. Hachiman en realidad no tenía intención de llevar las cosas más allá. Solo quería asustarla un poco. Al escuchar sus palabras, aflojó su agarre y dejó que una leve sonrisa regresara a sus labios. Está bien, señorita Haruno, cuídese y descanse bien. Él le soltó la cintura y dio un par de pasos hacia atrás. Iré a ver si hay algo más en lo que pueda ayudar en el baile. Adelante, Ikigaya-kun. Adiós, Haruno. Después de eso, se separaron. Hachiman se dio la vuelta y se alejó, dejando a Haruno observando su figura alejarse. Dejó escapar un largo suspiro de alivio, sintiendo finalmente que la tensión se disipaba. En ese momento, una voz familiar sonó a su lado. Haruno, bien hecho. Sorprendida, Haruno se giró y vio a su madre parada junto a ella, con una sonrisa de satisfacción. Aunque la señora Yukino Shita no había escuchado la conversación entre Haruno y Hachiman, sus interacciones íntimas no habían pasado desapercibidas. Para ella estaba claro que su progreso iba bastante bien. Haruno realmente no la había decepcionado. Al escuchar las palabras de su madre, los labios de Haruno se curvaron en una leve sonrisa. Eres muy amable, madre. Ikigaya-kun y yo tuvimos una conversación muy agradable. Ella no pudo evitar reírse por dentro. No puedo esperar a ver qué tipo de expresión mostrarás entonces, mi querida madre. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla.
¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.